Carlos Castaneda, un nombre que hasta el día de hoy evoca misterio, fascinación y, por supuesto, muchísima controversia. Estamos hablando de una figura que atrapó la imaginación de millones de personas, borrando casi por completo las líneas entre la antropología, la espiritualidad y, para algunos, la pura ficción. Hoy vamos a sumergirnos en ese mundo que desafió la realidad de toda una generación. Y esta idea, atribuida a su maestro don Juan Matus, es la puerta de entrada a todo su universo. Ojo, no es solo una frase bonita, es una invitación directa a cambiar nuestra percepción del mundo. Una idea que en su momento fue como gasolina para el fuego de la contracultura. Bien, este es nuestro mapa para el análisis de hoy. Vamos a seguirle los pasos a Castaneda. Desde ese supuesto aprendizaje con un chamán, veremos cómo se convirtió en un ícono cultural. Tocaremos brevemente las dudas que surgieron para al final centrarnos en lo más importante, su increíble legado. Y todo comienza con un viaje que en teoría era académico, pero que se convirtió en una odisea espiritual que terminaría definiendo a toda una época. Pensemos en la escena por un momento. Es 1960. Un joven estudiante con la cabeza llena de racionalismo universitario se mete en la inmensidad del desierto. Su meta era muy clara, muy académica: investigar plantas. Lo que no sabía es que estaba a punto de cruzar un umbral del que ya no iba a volver. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. ¡Pum! Aparece don Juan Matus. Y con él, todo cambia. Castañeda deja de ser el observador con su libreta y se convierte, casi a la fuerza, en aprendiz de un mundo de brujería, poder y una percepción, bueno, para nada ordinaria. El objetivo de todo esto no era poca cosa. La meta final era transformarse en un hombre de conocimiento. Y no se trataba de acumular datos o leer libros, no. El chiste era reconfigurar la propia percepción de la realidad para obtener algo que llamaban poder personal. Y esta parte es fascinante. Don Juan le describe estas 4 barreras, que son universales. Primero, el miedo a lo desconocido, que te paraliza. Si lo vences, llega la claridad, que es un enemigo sutil, porque te hace creer que ya lo sabes todo. Después, el poder, la tentación más grande. Y por último, la vejez, el único que no puedes vencer, solo aplazar. Un verdadero mapa del camino del guerrero. Ahora, ¿cómo es que esta historia tan personal se convierte en un fenómeno mundial? Porque el éxito de Castaneda no fue casualidad. Sus ideas llegaron justo en el momento perfecto, a una generación que estaba buscando desesperadamente algo diferente. Las cifras hablan por sí solas. Más de 8 millones de copias en 17 idiomas. Esto ya no era un libro de antropología. Esto se convirtió en una especie de guía espiritual para muchísima gente. Un auténtico terremoto cultural. Y aquí está el porqué. Los años 60 y 70 eran un caldo de cultivo perfecto. Había un rechazo general al materialismo, a la lógica fría de Occidente. La gente buscaba respuestas en otras partes, en la sabiduría indígena, en la exploración de la conciencia. Los libros de Castaneda fueron la chispa que encendió la pradera del movimiento New Age. El gran Octavio Paz lo capturó a la perfección. Castaneda agarró un proyecto que debía ser científico y lo elevó a otra categoría. Creó una narrativa donde lo mágico, lo inexplicable, le ganaba la partida a la fría lógica académica. Y a la gente le encantó. Pero bueno, como pasa con todo lo que se vuelve masivo, a la par de la fama, creció el escepticismo. El mundo académico, que al principio lo había aceptado, empezó a hacerse preguntas serias sobre la veracidad de esta historia tan increíble. Y esta se convirtió en la pregunta del millón, la que dividió a todo el mundo. ¿Era Castaneda un antropólogo valiente que nos trajo un conocimiento oculto, o era en realidad un narrador genial que se inventó al maestro perfecto? Las dos versiones chocaban de frente. Por un lado, la narrativa de Castaneda llena de experiencias vívidas, rituales y otras realidades. Y por el otro, los críticos, que decían: un momento, aquí faltan pruebas, hay inconsistencias culturales, no hay testigos. Vamos a ver rápidamente cuáles fueron los argumentos que hicieron que muchos en el mundo académico dieran un paso atrás y empezaron a considerar todo esto como una posible ficción. Esta cita de un académico de Yale es bastante dura, pero resume bien la postura que se volvió dominante en la antropología. Para muchos de sus colegas, la percepción cambió de trabajo de campo revolucionario a fraude brillante.
Y quizá la prueba más fuerte que presentaron los críticos fue esta. Un investigador encontró registros de la biblioteca de UCLA y que mostraban que Castaneda estaba pidiendo libros en el campus, justo en las mismas fechas en que sus diarios decían que estaba en rituales en el desierto. Ok, pero aquí es donde la discusión se pone realmente buena, porque supongamos que fue una invención. ¿Cómo explicamos entonces su impacto gigantesco y duradero? Este es el verdadero núcleo del asunto. Y esta pregunta nos lleva más allá del simple debate de verdadero o falso. Nos obliga a pensar por qué una historia, incluso si no es literal, puede tener un efecto tan real y tan profundo en la vida de millones de personas. Y aquí está la clave. Haya sido real o no, la obra de Castaneda funcionó como una metáfora potentísima. Le dio a la gente un lenguaje nuevo para su búsqueda espiritual, para la autodisciplina y para jugar con la idea de que la realidad es mucho más flexible de lo que nos enseñan. Tocó una fibra universal. Aquí hacemos una precisión. Sus libros no son una metáfora, se convirtieron en una reveladora realidad de la existencia para miles, si no es que para millones de lectores que han experimentado con dichas premisas y disciplinas alrededor del mundo. Su legado es simple y sencillamente innegable. Fue una pieza fundamental del movimiento New Age. Inspiró una cantidad enorme de artistas, músicos, cineastas. Prácticamente le presentó el chamanismo mesoamericano al mundo entero. Y lo más importante, nos hizo a todos cuestionar los límites de nuestra propia percepción y mirar con nuevos ojos la sabiduría ancestral. Y cerramos con esta reflexión. El fenómeno de Castaneda dice más sobre nosotros que sobre él mismo. Su éxito brutal demuestra que existe un anhelo colectivo por el misterio, por un sentido más profundo de la vida y sobre todo por creer que hay otras realidades ahí fuera esperando a que aprendamos a ver.